Bueno, me alegro estar acá una vez más en esta aula. Ya no me conocen, creo, pero yo tampoco a ustedes, pero sí son años que estuvimos trabajando por construir algo en antropología y en docencia en antropología. Tal vez decirles que yo me formé en los años 60, fines de los 60, en pleno auge del estructuralismo y especialmente del estructuralismo de Levi-Strauss. Entonces también les quiero hablar desde allí, ¿no? Claro que todos éramos a la vez críticos de Levi-Strauss porque también éramos marxistas o semi-marxistas, entonces estábamos entre las dos grandes corrientes de la época. Después creo que Maurice Godelier es tal vez quien recogió un poco mejor recogió las dos grandes corrientes. Claro que el marxismo también era estructuralista, pero enemigo a muerte del otro, ¿no es cierto? A Levi-Strauss no se reconocía como tal. Y es que, y Althusser no se reconocía como vinculado a Levi-Strauss. Es bueno ubicarse en esa perspectiva histórica, ¿no? Para entender un poco algo de las discusiones que pasaron y también creo algo que pasó en América Latina y que me parece que acá nunca llegó muy fuerte la corriente, en esa época al menos, de los estudios estructuralistas. Y en especial para el estudio de lo que nos toca ver ahora, que es los imaginarios, la mitología, etc., ¿no? Tal vez para eso, es importante recordar, y no sé cuánto han trabajado ustedes esto, ¿no? Cómo Levi-Strauss parte del estructuralismo en lingüística, parte de Saussure y de la perspectiva de cómo ir construyendo una ciencia en el sentido duro de la palabra, ¿no? Levi-Strauss es discípulo claro y explícito de Durkheim, y a través de Durkheim del positivismo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que había una perspectiva ahí de construir una ciencia de la sociedad y también de las representaciones sociales sobre el modo de las ciencias naturales. Eso generó muchas controversias en la época, las sigue generando, ¿no es cierto? Algunos son, como se ha dicho en la anterior mesa, estructuralistas, pero peleones contra el estructuralismo. Tal vez me ubico un poco en esa línea también, ¿no es cierto? Entonces, los que estudiamos en realidad yo estudié ahí sociología, pero estudiábamos mucho Levi-Strauss, era uno de los grandes maestros de la época. Y a la vez todos hemos sido críticos al respecto. Entonces, lo que voy a decir tiene también mucho que ver con esto, ¿no? Quería partir o centrarme en dos obras importantes de los inicios, en realidad, de la definición o de cómo se va afirmando, cómo Levi-Strauss va afirmando su manera de entrar al tema de la mitología, ¿no? Son dos textos del año 62, ¿no? El pensamiento salvaje, lo tengo acá en versión francesa, y original entonces, y el totemismo en la actualidad, ¿no es cierto? Los dos son de la misma época y los dos más o menos tocan tema parecido. Y luego habrá muchos más. Ha habido a lo largo de toda su obra muchos trabajos sobre mitos en diferentes sentidos, pero siguiendo una misma pauta, podríamos decir. El trabajo más grande, que consta de 4 tomos, son las mitológicas. Aquí he traído
primer tomo, el crudo y el cocido, pero son 4, ¿no? 4 más voluminosos inclusive que este. Bien, entonces no podemos hablar sino de algunos aspectos. Además, quiero decir muy modestamente realmente, y luego quisiera decirles un poco cómo, no exactamente a su manera, pero inspirándome de alguna forma en lo aprendido también con Levi-Strauss y con el estructuralismo, en la manera como enfoqué yo algunos estudios sobre relatos, con lo que llamé más bien relatos míticos, ¿no? En el totemismo en la actualidad, Levi-Strauss discute con todos sus antecesores en antropología o etnología, que es el término que se usa o se usaba más bien en Francia. Discute con su maestro Durkheim, ¿no? Diciendo que lo sagrado, cuando se refiere Durkheim a la religión, más bien es el estudio de lo sagrado. Lo sagrado no nace de los medios sociales, tal como decía Durkheim, no nace de esa efervescencia que hay en el medio social, sino que más bien las emociones y pulsiones que aparecen en el mundo sagrado resultan, dice él, del poderío del cuerpo y de la impotencia del espíritu. El tema del cuerpo lo deja la biología y dice lo que nos toca entonces hacer es penetrar en el tema del intelecto. Tenemos que interesarnos por el intelecto, es decir, cómo piensa y cómo conoce la gente en estos pueblos estos pueblos no occidentales, en fin. En una exposición corta como la que tiene que ser ahora, no hay tiempo de desarrollar ninguna de las exposiciones que hace él para mostrar cómo trabaja. Entonces he tomado un ejemplo que viene de este mismo texto, donde él recoge ideas que vienen de Evans Pritchard, ¿no? Y su ejemplo de los gemelos entre los Nubar. Es un ejemplo seguramente clásico y conocido de ustedes, pero bueno, simplemente para mostrar de qué se trata, ¿no? Los gemelos son considerados como sagrados, como hijos de Dios, y como hijos de Dios son asimilados a las aves, ¿no? Son personas de arriba. Como las aves son de arriba, como las aves son de arriba, pero son personas. Entonces son humanos también. Como humanos, pues pertenecen al mundo de abajo. Entonces, al final, ¿con qué se puede asimilar a los gemelos? Con aves, pero aves de abajo. La pintada, que es un animal que no vuela, es un ave, pero que no vuela, que camina, etc. Esto para indicar que lo que nos quiere indicar es que en la forma de abordar la realidad de parte de Levi-Strauss y del estructuralismo, pero no tanto por estructuralista, creo yo, sino por tratar de penetrar en cómo se concibe, cómo se logra aprender el mundo, nos va a mostrar cómo es que utilizando o trabajando con conceptos que en realidad son realidades concretas, en este caso animales, y muchas veces son animales los que se usan en los relatos míticos, cómo es que a partir de ahí vamos a pensar sobre realidades
existentes y que nos ayudan a lo que nos interesa pensar. No se habla de la pintada porque es algo que nos interese para comer, sino se habla de ella porque nos interesa para pensar, ¿no? Entonces es una vieja idea, pero fundamental, que las especies naturales, leo directamente la manera como lo dice, las especies naturales no son elegidas por ser buenas para comer, sino porque son buenas para pensar. El tótem, en este caso, ¿no es cierto?, no tiene que ver con que es el animal que cazo, con el cual me identifico, etcétera, sino que a través de las similitudes que tenemos los seres humanos con animales, pero por ciertos aspectos elegidos por nosotros, ¿no?, como por ejemplo el ser de arriba y a la vez de abajo, ¿no?, que eso es lo que nos interesa señalar. Entonces utilizamos estos animales, digamos, estos objetos, los utilizamos para pensar, para desarrollar relaciones lógicas, para trabajar nuestros conceptos, ¿no? Esto es lo que va a desarrollar también paralelamente, digo que son dos artículos grandes o ensayos grandes de la misma época en el pensamiento salvaje, ¿no? El pensamiento salvaje primero es pensamiento, y bueno, claro, ahí está la reivindicación de la antropología para decir, bueno, decirle a todo el mundo occidental, esta gente sí piensa, ¿no es cierto? Y piensa bien, no es que piense mal, piensa de forma lógica. Entonces lo que trata de mostrar es que hay un pensamiento lógico ahí, ¿no?, que no es el mismo que el nuestro cuando hacemos ciencia, pero inclusive en este texto nos dice, bueno, hay dos formas de hacer ciencia, hay dos formas de conocer, lo llama ciencia acá, ¿no?, que es una cosa que valdría la pena retomar ahora, también cuando trabajamos sobre las maneras de conocer, las maneras diferentes de conocer de otros pueblos, ¿no es cierto? Los pueblos amazónicos o los pueblos andinos, los más tradicionales, digamos, tienen formas de conocer que nosotros desconocemos, ¿no? No solamente el objeto del conocimiento, sino la manera como conoce. Creo que un texto básico inicial y con el que habría que discutir para trabajar este tema, que es un tema de total actualidad, es este texto, el segundo más bien, este texto, sobre todo el del pensamiento salvaje de Levi-Strauss, ¿no?, que yo quiero poner entonces de relieve. Nos dice explícitamente, existen dos modos distintos de pensamiento científico, que son ambos función, no por cierto, de estadios desiguales del desarrollo del espíritu humano, no es que uno sea superior a otro, sino de dos niveles estratégicos donde la naturaleza se deja aprender por el conocimiento científico. El uno más o menos ajustado de la percepción y de la imaginación, y el otro desfasado. Bueno, dejemos esto, pero son más bien, creo que ahí hay mucho que trabajar y desarrollar, en qué exactamente se diferencian estos dos modos de dar cuenta de las regularidades en la naturaleza, y establecer, y especialmente de clasificar. Entonces, este texto insiste mucho en miremos de qué forma clasifican. Entonces nos da una serie de ejemplos, y hoy día hay muchos que podríamos agregar. En la antropología peruana y andina y amazónica han trabajado mucho eso, ¿no es cierto? Cómo es que hay cosas que tenemos que aprender sobre los conocimientos, ¿no?, de estos pueblos, sobre su manera de realizar la agricultura, de conservar los bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Toda clasificación, nos dice, es superior al caos. Entonces la gente piensa de forma lógica,
construye de forma lógica sus relaciones y clasifica de manera lógica. Para clasificar hay que oponer, hay que comparar, hay que buscar también intermediaciones. Y ahí viene, creo yo, la cuestión más, lo que recoge de la lingüística, que es, no sé si ustedes recuerdan a Saussure, no sé si todavía se trabaja, ¿no? La base es cómo diferenciamos los fonemas, ¿no es cierto? Cómo diferenciamos también en otro nivel los morfemas. A esto Lévi-Strauss le va a agregar cómo diferenciamos lo que él llama los unitemas, las grandes unidades constitutivas de los mitos. Bueno, se supone que estas cosas son, entiendo, conocidas, pero me importaba destacarlas al principio un poco para decirles lo que a mí me ha importado en la lectura de Lévi-Strauss, digamos. Ahora estaba pensando, revisando con la cantidad de volúmenes que tengo todavía conservados y mucho leído, y que están acá en biblioteca, en francés o en castellano ya, qué cosa es lo central ahí, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa idea de la gente piensa de forma lógica, y entonces se quiere ver de qué forma clasifican y cómo clasifican sobre una base parecida a la forma como trabajamos, como se trabaja en lingüística al estudiar la lengua. ¿Por qué? Porque el mito es un lenguaje, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay una intuición fundamental y digamos podemos discutir mucho sobre la manera como él después concretamente trabaja eso, pero el mito es un lenguaje. Y los relatos, yo prefiero hablar de relatos míticos, en fin, pero se diferencian de los relatos, digamos, que conocemos como científicos, o de otro tipo de relatos, ¿no? ¿Por qué? Porque usan justamente, porque son una ciencia de lo concreto. O sea, para construir sus conceptos necesitan cosas concretas. Para hablar de lo de arriba y lo de abajo necesitamos aves, ¿no? Las aves de arriba, las aves de abajo. Y los animales que están dentro de la tierra, como las serpientes, los animales que aparecen mucho en todos los relatos que estudia luego en las mitológicas y que podemos encontrar en los relatos andinos o amazónicos, utilizan constantemente animales, pero lo que hay que ver, lo que hay que entender es cuáles son los rasgos muy específicos por las cuales se han escogido, la gente escoge a estos animales o a estos objetos, ¿no? Que pueden ser obvios también para nosotros, por ejemplo la diferencia entre sol y luna, ¿no es cierto? O la noche totalmente oscura, que aparecen en cosas que en los relatos andinos, o todos los relatos míticos del mundo, ¿no? Tal vez una última cosa sobre eso yo les dije, por eso es importante ubicar, me quería ubicar también a mí mismo dentro de mi historia. Nosotros también estábamos en el ambiente intelectual marxista, o del auge del marxismo, ¿no? Un marxismo heterodoxo, como quieran, pero en fin, el marxismo estructuralista, en pelea con el otro, etcétera, todo eso. Y entonces ahí la discusión era qué es ideología o no. Y los mitos, entonces se veían los antropólogos como raros ahí porque, digamos, claro, como recogemos mitos, además yo también raro porque no soy antropólogo de origen, ¿no? Pero los mitos entonces son ideología. Quiere decir que es una representación falsa de la realidad, ¿no es cierto? Y ahí hay todo un debate, ¿no es cierto? Nada que ver. Es una manera de ver la realidad, ¿no? Y es una forma totalmente equivocada de pensar que nosotros, ¿cómo podemos nosotros decir que están equivocados? Etcétera. Entonces, la búsqueda creo que de Lévi-Strauss, y al menos de algunos que partimos de allí, va en el sentido de decir, no es una representación falsa de la realidad,
sino lo que hay que ver es qué han querido decir sobre las realidades sociales, sobre la manera de vivir en el mundo, cuáles son los temas importantes, las discusiones, los debates, las tensiones de la sociedad. Estaba volviendo a leer algunas páginas de Lo crudo y lo cocido, y todo el tiempo es eso. O sea, comparativamente entre los diferentes pueblos que usan temas parecidos, los invierten, se puede ver como uno aparece contrapuesto a otro, etcétera. Pero ¿por qué? Porque, digamos, al hacer el análisis, lo que encontramos es tensiones entre formas o matices diferentes frente a la realidad. En la discusión sobre lo crudo y lo cocido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la relación entre la cocina, lo cocido, la cocina, y lo crudo, la cocina, que es la civilización, la sociedad, las relaciones sociales, ¿no? Y lo cocido, pues lo crudo, que es lo no civilizado, lo salvaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se plantea la relación? Y todos en todas las sociedades nos planteamos este tipo de relación. Como siempre para la antropología, el poder ver como un espejo, ¿no? Como otros se han planteado estas relaciones, nos vuelve a plantear después, y nosotros, cómo vemos la relación entre lo civilizado y lo no civilizado, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho sobre eso, porque no tenemos, creo, demasiadas cosas que enseñar los pueblos o las sociedades que hemos creído que éramos los civilizados, porque conquistábamos pueblos, los torturábamos, los matábamos, etcétera, etcétera. Quiero pasar entonces, como segundo punto, digamos, a algunas cosas muy breves también, simplemente indicaciones de cosas que me han interesado en el mundo andino. El amazónico, reconozco que no lo conozco para nada. El andino tampoco mucho, pero algún esfuerzo hice, digamos, ¿no? A partir de trabajos en Ayacucho. Un primer tema, Lévi-Strauss, digamos, siempre está interesado, como se ha dicho también en el otro panel, ¿no?, en la diferencia, en los opuestos, pero también insiste mucho en la intermediación. Cómo a partir de la contraposición se busca a la vez juntar o establecer alguna forma de relación. Y entonces ahí me estaba acordando de un trabajo que en realidad no fue mío, pero bueno, donde se hablaba de cómo en pueblos de la Sierra del Norte la gente saca la imagen de un Cristo de una iglesia, digo un Cristo, o sea, una imagen, ¿no es cierto?, de Cristo, en una fiesta determinada la saca en procesión, digamos, hacia el cerro, ¿no? Y lo hacen visitar el cerro. Y lo que vemos detrás de eso es un esfuerzo que, doy este ejemplo, pero está en muchas partes, muchas formas, en los Andes, ¿no? Y en la relación entre, además, una manera de un tipo de religión anterior al cristianismo y la relación con el cristianismo luego, cómo es que lo que se busca es ver cómo que hoy día el Dios que rige en la actualidad, ¿no es cierto?, que está en la iglesia, que es la expresión del poder en el pueblo, lo llevamos al cerro, que está vinculado con nuestros antepasados, etc. Dicho sea paso, también ya luego hay clasificaciones, ¿no? Hay cerros buenos y hay cerros malos.
hay cerros del diablo y cerros que tienen una cruz. En ese caso era un cerro que tenía una cruz, por si acaso, ¿no? Pero la idea es, entonces, hay que unir los dos, pero cada uno en su sitio. No vamos a poner el cerro en la iglesia ni viceversa, pero los llevamos de paseo, hacemos la comunicación. Entonces, y este es algo que es, en todo caso, en la cultura andina aparece de manera absolutamente nítida, siempre, se divide en dos, pero inmediatamente se busca la intermediación. Se busca ver de qué forma se vinculan las dos partes opuestas. Y claro, cada una de las partes también se puede volver a subdividir. Entonces, bueno, se ha hablado de cuatripartición, pero claro, con la intermediación también podemos hablar de 5 partes y así podemos jugar con números, ¿no? Que es lo que hace la gente también de forma gráfica, dicho ese paso, en muchas de las representaciones andinas gráficas, ¿no? Para esas cosas, esta entrada estructural me parece que es útil y sirve, ¿no? Otro tema que también he trabajado, no sé cómo tiempo, es estos cuentos que ustedes habrán escuchado de repente de Juan, se dice Juan Oso o el hijo del oso, en fin, que es, y hay muchas variantes, ¿no? Que es como el caso de una mujer que es raptada por un oso y el oso la convierte en su mujer, digamos, sale la viola, digamos, y se le lleva a su cueva, a su sitio en el monte, ¿no? Apartada del pueblo, y nace un hijo. Pero el hijo es el hijo del oso y es hijo de la mujer, pero el hijo es un joven oso. Entonces hay toda una serie de peripecias que hace que el joven oso o el hijo del oso mata a su padre. Eso para los psicólogos sería muy interesante también ver este Edipo andino, ¿no? En otras circunstancias. Pero luego regresa al pueblo, pero en el pueblo lo ponen en la escuela además, pero no es capaz de comportarse bien con sus compañeros y empieza a matar a sus compañeros, porque es un osito, un oso, no tiene sentimiento de su fuerza, ¿no es cierto? En fin, aquí hay una variedad, hay una versión corta del cuento, en la cual el cura del pueblo, todo eso es bien interesante para analizar en detalle, no es cualquiera sino el cura, en fin, qué significa la relación entre el cura y el oso, el mundo salvaje del oso, etc., ¿no? Pero el cura, podríamos decir, lado civilizador, etc., ¿no? Y la escuela, dice, no, eso no puede ser, no puede seguir así. Entonces, imagina una estratagema para hacerlo subir al chico en una torre, y ahí lo está esperando, o alguien lo está esperando, lo empuja bajo la torre y se mata el osito. Ahí termina el cuento. Pero hay otras versiones largas, porque este osito no era solo oso, también era humano, sino que no estaba integrado la animalidad a la humanidad, digamos, y era muy inteligente, se había dado cuenta. Y entonces él agarra y al que lo quería matar, lo mata más bien él. Y continúa así. Entonces lo botan del pueblo. Y así va de pueblo a pueblo. Y de todo el pueblo lo terminan botando, ¿no? Entonces hay un cuento recogido por Arrieta largo, recogido en quechua, que cuenta esta versión larga. Porque entonces al final llega a un sitio donde la gente dice, mira, nosotros te vamos a aceptar con una condición. Hay un condenado, que es el antiguo hacendado, ¿no? Los condenados son personas ¿qué son los condenados? Los condenados son personas que han muerto pero no logran ir a descansar en paz, como se dice, ¿no es cierto?, con donde le corresponde, y regresan entonces a fastidiar a los vivos.
este era un hacendado. Los hacendados, o sea, en general los condenados son gente que ha sido mala, etcétera, ¿no? Falta de reciprocidad, podríamos decir en general, bueno, con su jefe. Entonces, si tú nos libras de este condenado, te vamos a permitir que vivas con nosotros. Entonces, bueno, el cuento es largo y se explica cómo además con ayuda de un perro, todas las noches el joven oso va y pelea y da la pelea, porque el condenado sale solo de noche, como todos ustedes saben, ¿no es cierto? Y entonces con un bastón, en fin, o con diferentes herramientas, le va dando duro, pero siempre queda algo del condenado en el amanecer. Entonces a la noche siguiente otra vez. Tiene su perrito que le ayuda porque se va comiendo lo que va saliendo, las carnes que van saliendo del condenado. El perro lo está comiendo. Entonces, bueno, la última noche entonces finalmente logra terminar antes de que salga el sol. Termina de liquidar al condenado. Se dan cuenta que era su fuerza bruta, pues su fuerza de animal, su fuerza de salvaje, ¿no? La que le ayudaba a hacer eso. Y cuando termina, el perro se come el último trozo de carne del condenado, entonces sale una luz blanca y una voz que le dice: gracias, me has salvado, y ahora tú has salvado al pueblo. Y se va. Y el hijo del oso entonces de repente descubre que ya no es tosco como antes, se convirtió en un muchacho fuerte, pero humano, y termina por casarse con la hija creo que era la misma hija del, podemos inventar, ¿no? La hija del hacendado, etcétera, ¿no? Termina rico, etcétera, etcétera. Un cuento de hadas aquí, ¿no? Ya. Bueno, ¿por qué? Bueno, digamos, les cuento eso porque les muestro dos versiones y cómo es que son tensiones, ¿no? La misma gente puede haber contado las dos versiones o conocer las dos versiones. Entonces hay una versión donde la relación, o sea, una mujer con un animal no funciona. En el otro tampoco funciona, pero hay una manera larga, difícil de resolverla. A mí me parece que se podría interpretar también como, digamos, la relación o la unión entre dos realidades que para nosotros son incompatibles podrían ser compatibles. Se hablaba en el panel anterior, ¿no es cierto? ¿Te puedes casar con un blanco o no? Entonces, el mestizaje. Yo creo que en este caso es una reflexión que tranquilamente podríamos asociarla con la reflexión en torno a lo que puede dar el mestizaje. El mestizaje es malo, no, digamos, no funciona, o el mestizaje sí puede dar buenos resultados, ¿no? Pero es difícil y supone un trabajo arduo, etc. Veamos que el condenado entonces se salvó. O sea, hay una conexión también que se muestra ahí entre este acto extraordinario del joven oso, porque no solamente se salva a sí mismo, sino salva al pueblo y salva al condenado mismo. Entonces yo creo que ahí habría mucho que trabajar. En fin, simplemente quería mostrarles a través de este ejemplo, ¿no?, el tipo de cosas que se puede hacer en esa línea abierta por Levi-Strauss, naturalmente sin las pretensiones que él tenía, ni mucho menos, ¿no? Pero, digamos, partiendo de los relatos sencillos que escuchamos,
cómo nos, digamos, si nos preguntamos, pero en el fondo, ¿cómo podría yo traducir? Porque es lo que intentamos muchas veces los antropólogos, y muchas veces nos arriesgamos, digamos, como toda traducción siempre es un riesgo, pero a traducir esto en otros términos, ¿no? Que no son los términos en los cuales han sido formulados, pero que tal vez pueden ser más comprensibles para un medio urbano o para intelectuales como nosotros, digamos, como ahí hay una expresión de una discusión, debate, una tensión, ¿no? Entre lo que nos parece irreconciliable, siempre lo va a ser, es imposible que se pueda dar, o es que con esfuerzos particulares se puede dar, y al mismo tiempo, digamos, como en este caso, esto se puede dar cuando a la vez se salva la persona que está en este problema con toda la gente que lo está apoyando. Bien. Buenas tardes. Para empezar, primero agradecer evidentemente a los organizadores de este evento. Yo creo que, bueno, es muy interesante, es un honor para mí y muy interesante de venir aquí desde París, pues, para, de una cierta forma, dialogar nuevamente con Lévi-Strauss. Y para mí especialmente porque yo tuve la suerte de hacer mi tesis en el Laboratorio de Antropología Social en una época donde Lévi-Strauss todavía venía a trabajar. Así que en mi recuerdo, evidentemente, aunque yo lo conocí muy viejo, pero lo veo todavía ahí en su laboratorio, y entonces pensar cuando yo era joven estudiante que algún día, en algún momento, tenía que participar en un evento donde íbamos a volver a dialogar con sus propias ideas, evidentemente es un poco conmovedor. Bueno, voy a intentar, cada uno llega con su Lévi-Strauss y hace de su Lévi-Strauss una cosa particular que ha alimentado sus pensamientos, o que ha alimentado una disciplina, corrientes, estilos, etc. Yo voy a intentar hacer un ejercicio que no corresponde exactamente tampoco con todas mis actividades, pero voy a tratar de volver a leer de manera bastante concreta algunos pedazos de uno de los volúmenes de Du Cru et du Cuit, el crudo y el cocido, lo crudo y lo cocido, se dice en castellano, a partir de un punto de vista que me interesa más, que se vincula, digamos, con ideas más, digamos, para situirlo, del giro ontológico, ¿no? Que es cómo podríamos hacer la antropología de especies no humanas. Es decir, cómo los humanos hablan de no humanos, y eso en los mitos habla mucho, significa de una cierta forma cómo inciden estas especies que nos rodean en nuestra propia vida, porque cuando hablamos de ella es una manera de conectarnos con ellas. Es una manera de hacerlas parte de nuestro mundo vivido, porque por un lado hay los mitos que contamos, por el otro lado hay las imágenes que vemos de los comportamientos de estos animales. Mi perspectiva en ese sentido no es estructuralista, pero cuando uno quiere hablar de animales y de mitos, es imprescindible leer Lévi-Strauss por todo lo que ha dicho ahí adentro, siguiéndolo a veces y también discrepando otras veces. Entonces, más o menos, eso es el punto de partida de mi exposición. Me voy a concentrar sobre una escena que está aquí en el título, que llame El banquete carroñero, que es una traducción en castellano de algo que en francés se dice la curée des vautours, que es ese momento muy especial donde los buitres llegan, se acercan a una caroña y la comen. Es un tema bastante importante en el libro. Yo me interesé a esta escena en el primer momento a partir de un problema etnográfico.
Resulta que en el grupo de Piedemonte donde trabajo en Bolivia, que se llaman los Yuracares, cuentan un relato bastante extraño. Ese relato, que voy a presentar de manera muy corta porque necesito hablar de otras cosas, indica que los humanos matados por ciertos enemigos se vuelven lo que en Perú creo llaman el cóndor de la selva o el cóndor real, que en Bolivia llaman cóndor blanco. Este cóndor de la selva, en ese caso, se vuelve el destino del muerto de guerra, pero no es cualquier cóndor que sirve de cuerpo para el propio muerto. Lo que pasa es que el alma del muerto se va al cielo, toma una ropa de cóndor, vuelve a la tierra y come su propio cuerpo, diciendo que lo está enterrando. Entonces es una fórmula extremadamente compleja y especial en relación al canibalismo, en relación a la guerra, en relación a los carroñeros, etc., que he tratado de estudiar comparándolo primeramente sobre el Piedemonte, llegando donde los Matzigenka, donde hay relatos muy parecidos. En fin, también trabajé con otra versión chani. Entonces, armando, digamos, ese material, me dije que había realmente que tratar de pensar en una especie de mitología de los buitres en general en la Amazonía, y entonces empezar a examinar y a cruzar las mitologías, los pueblos, lo que se cuentan sobre estos pájaros. Y es así que me he dado cuenta, volviendo a leer, que, bueno, eso había sido un tema tremendamente importante en el Hürük, y que si quería seguir con esta investigación tenía evidentemente que también interesarme a la manera en que ese problema lo había trabajado Levi-Strauss. Pero aquí ven dos imágenes de banquete carroñero. Entonces, antes de empezar a leer los mitos, es muy importante tener imágenes en la mente, porque si no, los mitos son solamente palabras y textos. Para la gente que los cuentan, son pedazos del mundo en el cual viven. Y eso es muy importante saber, porque si no, no se puede entender. Entonces, esta escena que aquí ven, tiene tres, digamos, puntos muy particulares. En primer lugar, es una situación donde animales, aves en ese caso, comen carne, y mucha carne, pero no son depredadores, que en el mundo amazónico es algo especial. De hecho, los podríamos decir post-predadores, porque hay un predador antes, y ellos vienen a comer después, o bien vienen a comer un animal que ha muerto ahí, no sabemos quién lo mató. De post-predadores. Después, el banquete carroñero es un banquete, es decir, que se congregan siempre varios individuos que interactúan entre ellos. Es un evento de comensalidad, se come junto, una misma comida. Y además, cosa también muy importante, no es un evento donde solo una especie se presenta, pero varias que interactúan entre ellas. Las dos principales especies que aparecen en el banquete son el gallinazo, el urubú en portugués, y el cóndor de la selva, ya como ya presenté, que es el uruburey en portugués. Y además, como ya se puede distinguir en esa imagen, hay una relación muy particular entre estas dos especies, que tampoco es muy común en la Amazonía, que es una relación, no es tan común, digamos, como otras, es una clara relación de subordinación y de jerarquía. Esta escena es visible por todo lado. Como lo puedan ver, estas dos especies se encuentran en toda la Amazonía, grandes partes de las tierras bajas en general. La única cosa que hay que decir aquí es que, bueno, el gallinazo es mucho más difundido que el cóndor de la selva, pero en gran parte las dos especies se ven en los mismos lugares. Las fotos que hemos visto muestran, bueno, claramente estas tres características del banquete carroñero: dimensión postpredadora, dimensión colectiva, comensalidad, jerarquía combinada. Pero mejor vale todavía verlo en película. Y
Vamos a ver una pequeña. Entonces el Uruburrey y los otros tipos de carroñeros que están aquí. Punto muy importante, los urubús son siempre numerosos, mientras que el Uruburrey siempre viene solito o en muy poco número. Es un poco chistoso que el video se vea así. No sé qué está pasando. Bueno, hemos visto lo que teníamos que ver. Claro, hubiera preferido que sea más corrida la imagen, pero igual sí. Volveremos a Levi-Strauss. Para entender la experiencia que hizo Levi-Strauss con los mitos amerindios, y en ese caso para entender la experiencia que él hizo con el banquete carroñero, es obligado a empezar el crudo y lo crudo por su principio, es decir, el mito 1, el mito de referencia. Es un mito que cuentan los Bororo, donde Levi-Strauss fue el 36, pero ahí trabaja con un mito que fue recolectado por los misioneros salesianos. El mito 1 cuenta la historia de un joven incestuoso. Ha tenido relaciones con su madre, su padre está muy enojado, le hace pasar por toda una serie de pruebas con la idea de que no sobreviviera a ellas. Pero nunca lo logra. Siempre el incestuoso se salva. La última prueba, la más importante del relato, la más larga, y sobre la cual voy a insistir, y sobre la cual también insiste Levi-Strauss, en algún sentido, es la que le da su nombre al propio relato. Es el episodio del desanidador de pájaros. ¿En qué consiste? Es la historia, en este episodio, el padre invita a su hijo a buscar huevos de Paraba en un acantilado. Le ayuda con una percha para subir y la bota. Entonces el joven está ahí tendido en el acantilado. Logra subir hasta la meseta, ahí no hay nada, está con hambre, vuelve a crear flechas, mata unas lagartijas, come, las cuelga a su cinturón, pero se vuelve hediondo, huele feo. Y el joven deja por el olor. Atraído por el olor, llegan los gallinazos, los negros. Empiezan a comerlo y le sacan el posterior. Siempre los buitres empiezan por ahí porque es más fácil entrar. ¡Despierta! Y ahí los gallinazos amigables lo levantan y lo bajan al pie del acantilado. De vuelta a su casa, le venga el padre y lo matan. Bueno, una de las etapas de la demostración de Levi-Strauss es demostrar que este relato Bororo está en un estado de transformación, y la palabra es importante, con otro grupo de relatos que son contados por grupos G, que cuentan también otra variante de la historia del desanidador de nidos. Pero estos mitos tienen una particularidad. Al final terminan con una serie de episodios donde los humanos se vuelven en posesión del fuego de cocina. Entonces estos mitos son los mitos 7 a 12, ahí los tienen en la pantalla, que analiza Levi-Strauss. ¿En qué consiste? Y ahí estoy obligado de volver a repetir porque no puede haber un análisis de mito sin poner un mito frente al otro para ver lo que está similar y lo que difiere. Entonces ahí de nuevo tenemos la idea de un hombre, esta vez no es un papá con su hijo, no hay el tema del incesto, solamente un hombre que lleva a su cuñado a buscar huevos de Paraba en la cumbre de una roca. Estoy más bien resumiendo M7, no todos, porque hay variantes, ¿sí? Que es la versión caracol. Entonces le ayuda a subir con una escalera, después la bota, y el cuñado se queda atrapado arriba, ahí no tiene nada, empieza a tener hambre, y hasta que llega hasta comer sus propios excrementos. Y por allá pasa un jaguar.
le repara la escalera, le invita a venir y le dice, ven a casa, vamos a comer, yo tengo mucho que comer. Excita el joven, acepta, se va, y hasta el jaguar decide adoptarlo, ese pobre que estaba perdido en su rollo. Bueno, está bien en la casa, pero la madrastra o la esposa del jaguar está muy mala, nunca le quiere dar nada, etc. Y el marido le dice, vieja, si te pone mal, mátala pues. Ya, entonces le da flechas, mátala, la mata. Y después se escapa, pero ha visto ahí el fuego, carne, etc. Y se escapa a su pueblo, cuenta lo que ha visto, dice que ha visto el fuego, entonces del pueblo vienen y se transforman en animales y otra vez traen el fuego al pueblo, y ahí es el punto de partida, es el origen del fuego de cocina donde los... es fácil poner de una cierta forma los dos relatos en paralelo. Hay muchos elementos en común. Pero hay un punto que es un grande y grave problema para Lévi-Strauss. Es que en el mito Bororo no se habla de fuego, para nada. Entonces en esta época y en este pasaje, Lévi-Strauss tiene un objetivo muy preciso. Quiere mostrar que como un sistema fonológico, y lo hemos hablado justo antes, es exactamente lo que hay que decir, si hay una transformación, esa transformación tiene que ser sistemática, si no, hablamos de cualquier cosa. Entonces, hay que descubrir que sí, el mito Bororo es un mito también de origen de fuego, pero que por las transformaciones que hubo, no se lo ve como tal. Entonces, dedica a Lévi-Strauss una parte muy importante de lo que llama Sinfonía Breve, segundo movimiento, que es la segunda parte del trío, para tratar de decir, bueno, no se ve, no es explícito, pero sí está el fuego en el relato Bororo. Perdón, no tengo slide con esto. Entonces, hay un pedacito que no he contado. Cuando el joven, que ha sido salvado por los urubus, vuelve a su pueblo, llega a la casa de su abuela, y al acercarse a la casa de su abuela, viene una tempestad terrible, llueve, truena, y todos los fuegos del pueblo se apagan, salvo uno, el de su abuela. Entonces de ahí Lévi-Strauss saca la conclusión, pues eso es, ahí lo que pasa en ese mito es que el chico no, o sea, el tema del fuego se transforma en el tema de apagarse el fuego, o sea, lo que dice él directamente, un antifuego, lo contrario de lo que es el fuego. Además, sigue el razonamiento, cuando hay solamente un fuego en el pueblo, se pone el joven en una posición jaguar, porque al día siguiente, cuando todo el mundo ya no tiene fuego en el pueblo, tienen que volver donde su abuela, donde él reside. Ahí hay tema de parentesco, no entro en el caso, ¿no? Porque ahí se vuelve, o su abuela se vuelve el detentor del fuego, que de nuevo va a poder distribuir su fuego. Entonces ahí ven exactamente el procedimiento y la lógica de pensamiento de Lévi-Strauss. Sistema de transformación supone transformación absoluta. Todo tiene que corresponder. Por lo menos ahí, porque Lévi-Strauss hace muchas cosas con los mitos. En ese caso, es lo que quiso hacer. Pero hay un malestar de Lévi-Strauss también con este tipo de demostración. Se siente que está convencido, porque tiene que ser convencido, pero al mismo tiempo dice, será suficiente para convencer a todo el mundo que es así. Y dice, bueno, de todos modos, lo que es muy importante ver es que hay otros mitos que, bueno, es una historia totalmente distinta, pero que demuestran que sí hay una relación entre los urubus y el fuego. Y ahí presenta, justo después del segundo movimiento, un tercer movimiento a su sinfonía breve, que es las versiones tupi-guaraníes, que aquí son los relatos que Lévi-Strauss presenta. Bien.
según él, estos relatos donde el fuego es conseguido del Urumu comprueban de que está también el fuego en el relato de los Bororó. ¿Cómo lo dice él? Con una fórmula fantástica. Hay que leerla. Yo lo leo de la traducción castellana. El mito Bororó, dice Levis, no menciona explícitamente el origen del fuego, pero podría decirse, usa el condicional, sabe también que ese es su verdadero asunto, de tal forma que restituye casi literalmente el episodio del héroe transformado en carroña. Bueno, entonces es un mito que sabe muy bien que dice un mito que no dice. Entonces es un poco complicado el tipo de razonamiento. En fin, se entiende. Pero ¿qué cuentan estos mitos? Estos mitos guaraní. Pasaré rápidamente. Los humanos, dicen estos relatos, no tenían fuego y un héroe decide conseguirlo para los humanos en desmedro de los buitres. El héroe finge volverse un cadáver hediondo. Los buitres bajan, lo comen y antes de comerlo encienden un fuego. Lo botan al fuego, se levanta, de repente esparce el fuego y hay un pedacito de brazo que cae y hay un sapo que es su compañero que lo traga y se lo levanta, después lo vomita y ahí se recupera la brasa y con eso hay varios episodios, pero a menudo se pone, los guaraní dicen así, se pone la brasita en un palo y de ese palo después se saca la madera para hacer el fuego de fricción. Entonces, para Lévi-Strauss es claro que con esto tiene una prueba de que efectivamente en el mito Bororo, que es su problema, que hay ese vacío en el desnidador de pájaros, ahí es una prueba suplementar de que sí se trata bien también de un mito de origen de fuego. Pero después hace un paso más sobre la idea de transformación. Como tiene ahora un mito de origen del fuego, que es el mito G, donde es un jaguar, que es dador de fuego, y a un mito tupi-guaraní, que el dador de fuego es un buitre, entonces dice, estos dos grupos de mitos, aunque no tengan nada que ver en su propia narración, no funcionan de la misma forma, conforman un grupo donde los dos relatos son subgrupos. Y ahí tiene que introducir esa metáfora o pareja conceptual analítica que le usa mucho, que es cultura y naturaleza, para tratar de agrupar los dos, diciendo que los dos mitos relatan la misma historia con otros medios, que es el pasaje de la naturaleza a la cultura por mediante de la adquisición del fuego, pero que de un lado se hace desde lo crudo, caso G, caso jaguar, que del otro lado se hace ese pasaje desde lo podrido y desde los buitres. Entonces se ve, y sintetizaré eso rápidamente con dos cosas. De un lado, el concepto de transformación se ve que ahí solamente con el tema el tema del banquete carroñero, hay dos modelos de transformación que él está manipulando de dos escalas totalmente distintas. Hay el modelo fonológico, ¿no?, donde todo tiene que corresponder, que es lo que pasa entre el mito G con el mito Bororo, y después, cuando agarra las versiones tupi-guaraní, es solamente primero para comprobar que estaba bien su análisis del mito Bororo, pero además puede armar un sistema suplementar que ahí es totalmente de otro tipo, porque solamente aísla temas contrastivos más grandes, pero no le preocupa para nada que las narraciones no tengan nada que ver. Mientras que eso le preocupaba muchísimo cuando tenía que demostrar que el fuego no estaba en el relato de los Bororo. Resta que hay un problema cuando ya empezamos a comparar el tema del fuego donde los jaguar y donde los buitres. Entonces lo que quiero proponer en algunos minutos, no sé cuántos minutos me quedan. 20. Me quedan 20, perfecto. Entonces los últimos 20 minutos que me quedan, voy a tratar de salir del libro de Lévi-Strauss a examinar otros mitos que muestran que finalmente su demostración
vale lo que vale, tiene mucho interés y es muy sutil, ¿no? Y tiene también algunos defectos seguramente. Pero seguramente que hubiera sido muy distinta si hubiera tenido en cuenta otros relatos y otros relatos que tienen que ver con los buitres, que para él solamente los sacó de lado, ¿no? Para completar la demostración, armar Bororo G, que eso era su objetivo. Entonces, no le importa mucho a Lévi-Strauss saber exactamente de qué fuego estamos hablando. Lo hace de una cierta forma, habla de fuego celestial, destructor, etc. Pero cuando habla del fuego de cocina, no se pregunta si al final un fuego jaguar es lo mismo que un fuego buitre. Y las imágenes que conllevan los dos tipos de fuego, en el caso de los G, que enfatiza el jaguar, y en el caso tupi-guarani, que enfatiza los buitres, es distinta. Como lo vimos, el fuego de cocina, no solamente en el caso de los tupi-guarani, es un fuego transformador de materia prima. Es el fuego que genera la comensalidad. Como vimos, pues, el banquete caroñero, hay muchos pájaros que están ahí, comen juntos, se pelean también, pero realmente es la imagen de una escena colectiva, donde se despedaza una presa en conjunto, ¿no? En el caso del fuego jaguar, nunca el jaguar es un solitario, su fuego no puede para nada tener esta connotación. Además, pasa totalmente por alto Lévi-Strauss la aparición en el relato tupi-guaraní de una rana. Creo que no he presentado exactamente el guión del relato guaraní. Me he saltado una parte, parece. Bueno, en algunos puntos sobre esto. Es importante por lo que vamos a ver después. ¿O sí lo he presentado? Sí. Ah, bueno, perdón, ya me estoy un poco... Entonces, ¿cuál es el tema de la rana? Es un poco un paréntesis, pero que es importante porque volveré el tema después. En todos estos relatos que están ahí abajo, que son los relatos guaraní, y ahí incluyo los guarazú y los guarayo, que son pueblos bolivianos, pero ex-migrantes que vienen del Paraguay en el siglo XVI o antes, ¿no? Pero que hablan idiomas próximos a los guaraníes de Brasil y de Paraguay. Todos cuentan en un relato muy similar. Entonces, hay que saber que para entender por qué está ahí la rana, es que tiene una relación, entre comillas, de observación muy fuerte con el fuego. Muchos observadores antiguos, misioneros, y tengo dos casos así en Bolivia, de misioneros de las misiones jesuitas, de las jesuitas en un caso, de las franciscanas después, donde observadores dicen haber confirmado el hecho de que a menudo el sapo es un comedor no muy atento a lo que come. Entonces engulle cualquier cosa, especialmente engulle luciolas, luciérnagas, y de vez en cuando si se le bota un pedacito de brasa, entonces la va a engullir sin darse cuenta y se quema evidentemente, ¿no? Pero es un poco, ¿no? Y bueno, he buscado si los biólogos han hecho observaciones similares. Nunca he visto que biólogos hayan confirmado que los sapos pueden tragarse tizones. Pero lo que dicen sí es que realmente es un comedor que come cualquier cosa. Entonces hay científicos que han abierto no sé cuántas barrigas de sapos y se han dado cuenta que han encontrado cualquier cosa dentro, ¿no? Piedras, evidentemente botones, entonces, ¿no? Su lengua ahí traga y no sabe lo que come, ¿no? A ver si está rico o no. Entonces ahí le da también un toque, digamos, de observación, ¿no? Lo que siempre estoy diciendo aquí, primero hay que ver los animales, cómo se comportan y cómo estos se vuelven operadores, digamos, de cosas dentro de los niños. Además, hay una transformación, digamos, o un uso distinto de la rana
sobre misma base observacional en las Guayanas, donde también es vinculado con el fuego, pero no un fuego que traga, sino un fuego que ya tiene adentro y que expulsa por el ano. Entonces, por ejemplo, los Guayaná, que es un grupo caribe de Guayanas, entonces la rana abuela, pues con sus pedos, entrega el fuego a los humanos, que es la transformación de la misma idea. Bueno, sí es verdad que hay en los relatos tupi-guaraní una relación con el fuego que es muy clara por la idea de que los buitres cuando llegan cocinan esta enorme presa que está ahí. No es el único vínculo que se hace con este tipo de banquete carronero. Aquí hay un eje de mitos, es una transformación, si se puede decir, usando la palabra de Levi-Strauss, del mito tupi-guaraní, que cruza ahí de la zona, digamos, guaraní, fijada aquí, y que va hasta los Carayá, cruzando el Alto Xingu, pasando por Omayi, y hay una versión chané también sobre el pie de monte. Este relato no nos habla de fuego, nos habla de la luz. Son relatos de origen, de la luz, y de la luz solar. Entonces empiezan, los otros mitos empezaban con la idea de que no había fuego y que todo el mundo comía crudo y que los humanos han adquirido el fuego para poder comer. Y aquí dicen estos mitos que vivíamos en la oscuridad la más completa y hemos adquirido la luz. Gracias a la luz ya podemos tener las actividades que son las nuestras. ¿Qué nos dice ese mito? Al principio la oscuridad era completa, no había fuego. Esa es la versión Kamayura del Xingu. No había charcos. Los pájaros defecaban sobre los humanos. La gente moría de hambre. Y bueno, Huat, el sol, y Yae, la luna, decidieron de hacer la luz. O sea, hay que entender que sol y luna se van a transformar en sol y luna, pero cuando son humanos todavía no son ni sol ni luna, ni hay luz, ¿no? Pero tienen el nombre de sol y luna. Entonces fabrican un maniquí en forma de tapir, esconden manioc, yuca adentro para que se pudre. Hay una serie de gusanos que aparecen, estos gusanos empiezan a podrir, hay moscas que se acercan, agarran las moscas y los demiurgos, sol y luna, mandan estas moscas hasta el cielo muy arriba, donde está el urubu rey de 2 cabezas, y le piden, bájate, ahí abajo está tu comida. Y pues con la mosca solamente hacen ahí los pájaros no entienden nada. Entonces hacen llegar un traductor, que es evidentemente el Casicucela, el Yapi, que es un imitador grandioso. Él logra entender su idioma y dice, parece que hay comida allá abajo, bájate. Y entonces finalmente baja, y ahí como los dos demiurgos están escondidos en el maniquí, cuando viene, como han visto en las fotos ahí, el urubu rey arriba, ¡ya!, le agarra de la pata y le dice, me vas a traer la luz, por favor, porque tú eres el dueño de la luz. Ya, bueno, pues. Entonces, claro, se sube al cielo y primero no quiere entregar la luz, entonces entrega diademas de plumas, varios tipos de diademas, y nunca es pues la buena, ¿no? Entonces lo tiene que volver a mandar, etcétera, etcétera. Finalmente entrega la luz solar, que es un diadema de plumas de paraba roja. Y es así, y después cuando lo ha conseguido, lo suelta y ya se va un poco medio mal, el urubu rey, el cóndor de la selva, y se va y se vuelve. Ahí estamos con un mito, parecería muy similar al mito de los tupi-guaraní. Sí y no. Porque el tema de este relato no es el banquete carroñero, es la conexión estrecha de ese pájaro con los lugares los más altos del cielo, con el sol. Evidentemente, porque en el Xingu, en toda esta zona, ese pájaro es el dueño y es el jefe de todos los pájaros. Y su morada es la más alta ahí en el cielo, más arriba, no hay más.
Además tiene papel con los muertos, no puede entrar en todos esos detalles. Además, cuando uno le ve acercarse, es tipo, ¿cómo se llama aquí en los Andes? Poequenque, ¿no? Es un pájaro que tiene dos colores bien nítidos. Por un lado es negro, por el otro lado es blanco. La posición entre la luz y el día y la noche. Que cuando aparece la luz del sol, evidentemente también aparece la noche. Esta comparación no la he descubierto yo y no es que yo me la haya inventado. Hablando de este relato con Patrick Manger, poco tiempo antes de que fallezca, me dijo que los Igpen, que cuentan otra versión de este relato, vinculaban el hecho de que este pájaro era el dueño de la, digamos, de la alternancia entre el día y la noche, al hecho que sus plumas son bicolores. Discúlpenme. Entonces ahí ven la comparación. Ven muy bien que en el fondo son dos relatos muy similares, pero que usan elementos muy distintos de la vida misma o de la experiencia que cada uno hace de estos pájaros. O sea, se desarrollan de la misma forma y lo que hace la diferencia de los dos grupos de mitos es solamente eso. Encienden un fuego, ¿no? Si vienen a comer un pseudo cadáver y que encienden un fuego, eso desencadena después las etapas de los relatos tupí-guaraní. En el otro caso, no es así. Entonces es solamente hacen lo mismo, pero agarran de la pata para tener la luz. Entonces ustedes pueden decir que la luz y el fuego, bueno, tienen algo que ver, ¿no? Sí, la luz y el fuego tienen algo que ver, pero no el fuego de cocina. Y ahí hay un relato cuicurú que da una solución a este problema. Estoy hablando como Levi-Strauss, ¿no? Buscando soluciones. Es mi homenaje. Entonces hay una variante cuicurú en el Alto Xingu, donde el relato del origen de la luz, en la versión y todos los pasos, es el relato de origen del fuego, pero no del fuego de cocina. Entonces empieza en la oscuridad la más total, no hay nada de comer, no se ve nada, y el demiurgo tiene una sola pequeña luz que es una luciérnaga, y dice: con eso no puedo trabajar, eso no me calienta, y se va a ver animales. ¿Dónde está el fuego? Tengo frío, ¿dónde está el fuego? Y los animales dicen: el dueño del fuego, viva arriba, es el rey. Ya, bueno. Entonces va y hace todo lo mismo y consigue el fuego del Ururey, ¿no? Pero como se notará aquí, es exactamente el relato del origen de la luz. Todos los elementos que están aquí, salvo que entra el tema de la rana con su brasa, pero al revés de los relatos tupí-guaraní, porque cuando sale la rana quiere apagar el fuego, entonces el enemigo tiene que botar a la rana para que no venga a apagar, ¿no? Entonces es muy importante de ver aquí que, bueno, para pasar de un relato al otro hay que observar los animales y qué hacen y qué es lo que uno específicamente va captando. No es tan importante finalmente que sea el fuego o sea, un mito puede ser, un relato puede ser origen del fuego, origen de la luz, pero eso no quiere decir que hay una transformación entre luz y fuego, solamente son aspectos distintos del pájaro que está tomando en cuenta. O bien se lo ve ahí arriba, lejano y cerca al sol, o bien se lo ve comiendo podrido. Además, en los mitos de origen de la luz, cuando bajan los pájaros, comen crudo y no tienen fuego. Solamente tienen su fuego arriba. Última versión y después voy a hacer la síntesis. Esa es una versión channel que es totalmente extraña y que me ha interesado porque es uno de estas etapas donde los mitos se vuelven leyendas o incluyen un montón de elementos históricos que se van absorbando y reconfigurando por eso. En el fondo es el mito de origen de la luz, porque pasa exactamente lo mismo. Es el demiurgo, que es Alguaratinto,
ese es el nombre guaraní, pero los Chane, que son arawak de origen, hablan guaraní en esta zona. Es un mito colectado por Nordenskiöld en 1908. Y entonces cuentan que se transforma en cadáver, bajan los animales, cuando baja el cóndor, no lo agarra de la pata, sino que lo agarra le pone una cadena de plata, y se ve claramente que la figura del famoso cóndor de la selva se vuelve ahí el símbolo del terrateniente, y hay toda una serie donde es el dueño de todas las riquezas. Entonces, como tienen mucho miedo de ser matado por el demiurgo, dice: te voy a dar lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Tengo muchas mujeres, te doy muchas mujeres. Tengo mucha plata, te doy mucha plata. ¿Qué vas a querer? ¿Quieres caballos? Te doy caballo. ¿Quieres terreno? Te doy terreno. No. Bueno, claro, quiere luz, ¿no? Entonces, y en el mito, claro, ya no es la luz que aparece. Y le dice: quiero una pelotita de goma. Va a jugar. Ahí hay toda una ironía increíble sobre el tema de lo que es la riqueza. Y le pide al Urubu rey: anda a traerme una pelota de goma. Ahí es complicado interpretar, porque en la época de la goma, donde los guaraníes se van al acre, a la goma, y hay una fuerte connotación de la goma como una propiedad de los propios urubus, que también son blancos en ese caso. Y le trae la pelota de goma, que es para jugar. Al final de cuentas empiezan a jugar los guaraníes, y como rebota la pelota sobre su cabeza, ya se va el urubú y se la roba. Y no les deja nada. Entonces es un mito totalmente terrible, tiene una moral absolutamente tremenda, pero al final de cuentas se ve que ahí funciona siempre el mismo relato actualizado con un contexto histórico particular. Entonces ahí vemos que se trata del origen de la luz. Ahora la síntesis, y ahí verán que cuando uno añade mitos a los de Levi-Strauss, completamente transforma el panorama del propio desarrollo de Levi-Strauss. Hemos visto que todos estos relatos de los buitres del banquete caroñero, que tienen el banquete caroñero, tienen, digamos, ramificaciones, ¿no?, distintas en función a los aspectos del ave que se selecciona. Pero tienen una cosa muy principal y singular, es que cada vez que aparecen estas ramas, el protagonista está simulando ser una caroña y se esconde en una caroña. Entonces, eso es el punto clave de todos estos relatos. Los articula a todos. Estas dos cosas dan toda esta variación. ¿Qué pasa con los relatos del desnidador de pájaros? El protagonista está condenado a volverse casi una caroña. Y eso es todos los relatos G, es así, porque está prendido ahí en el acantilado, o bien en la meseta, o bien en un árbol, muere de hambre, los pájaros le defecan sobre él, se vuelve casi muerto, pero no lo es, pero también es un casi cadáver. Y es ahí que llega el gallinazo caritativo, porque está atraído precisamente porque está casi muerto. Y es el mito 1. Y yo no he puesto nada, porque no queda muy claro lo que entrega el gallinazo caritativo. Pero en las versiones, digamos, G, entonces es el jaguar caritativo que aquí sí le regala el fuego de cocina. Entonces ven aquí que la articulación se hace entre estas dos series de mitos, ¿no?, el desanidador de pájaros y de la muerte fingida, con la aparición posible de esta escena en esta serie de relatos. La tematización de la obtención del fuego es totalmente distinta en ambos casos. Como ven, en todos los relatos hay algo que hace falta a la gente. Por eso quieren fuego, por eso quieren luz. Mientras que en el desanidador de pájaros es pues porque alguien le hace daño, que a una persona se queda colgada, que se vuelve totalmente dependiendo de eso,
y descubre, mediante el jaguar que ha venido a salvarlo, que el jaguar tiene fuego, pero ignoraba completamente la existencia del fuego. Por eso lo trae de vuelta a su pueblo. Entonces ven que el fuego no es el mismo. Aquí es un fuego deseado, aquí es un fuego descubierto después de la ignorancia. Y se ve, digamos, el esquema de base que está atrás, es que aquí tenemos un humano pasivo, condenado a volverse, caritativo, lo salva, ignorancia. La posición ahí del descubridor del fuego es la pasividad total y también la salvación por los animales. Aquí es todo lo contrario, ¿no? El humano es superactivo, dice, vamos a robar el fuego, se esconde detrás de una cosa, lo agarra, lo espanta, entonces ahí tenemos una dinámica completamente distinta, donde puede ser fuego, puede ser luz, y aquí, bueno, es el fuego de cocina. Yo diría una cosa que no he dicho hasta ahora. El problema del análisis de Lévi-Strauss es que aquí es algo mucho más complicado que el regalo del fuego. En los mitos G, y si se comparararía muchísimo más abajo, son las armas de cacería también que consigue. Hay en la versión Lapinaye lo dice claramente, y hay un montón de versiones de las Guayanas donde en el desafiador de Nido lo que aprende el humano perdido es aprende a cazar, ¿no? 5 minutos es perfecto, ahí voy con mi sermón. El problema para Lévi-Strauss es un problema transformacionista. Él está focalizado sobre una idea de transformación. Su primera idea de transformación es la transformación fonológica, ¿no? Si se cambia un poquito un lugar de articulación en la boca, eso tiene repercusión sobre todo el sistema. Entonces su idea es analizar los mitos como si no tuvieran sentido, pero como si solamente tuvieran fonemas. De ahí su idea de que todos los elementos tienen que transformarse en cadena. ¿No? Lo que quisiera tal vez haber apuntado aquí, porque demostrar es otra cosa, es que la variación y no la transformación de los relatos depende de la experiencia vivida que la gente tiene con los animales y de su propia manera de seleccionar aspectos claves y de construir narración a partir de esto. Lo que uno ve aquí es que finalmente todos estos relatos son anclados como en un árbol, en una jerarquía, adentro de una raíz. ¿Qué es esto? Y eso nos da todo esto. El protagonista condenado a verse casi una coronia nos da a alguien que muere de hambre. Eso es la realidad, o sea, es la realidad. Si uno postula la existencia de un hombre perdido que tiene mucha hambre, entonces la consecuencia es que hay alguien que lo viene a salvar, si no la historia se termina. Si alguien lo viene a salvar es que tiene de comer, si algo tiene de comer es que le va a dar, ¿no? Entonces, no necesitamos postular grandes estructuras mentales, ¿no? Para detrás de todo esto. Son cosas solamente de experiencia y de conocimiento del entorno y de narrativizar estas cosas. Claro, por supuesto que puede haber variaciones o transformaciones, no hay que negarlo. Pero digamos, el emprendimiento de Lévi-Strauss con la idea de transformaciones de sistemas abstractos están totalmente fuera de solamente una línea de consecuencias bastante directas y de sentido común. Si un tipo está perdido encima de un árbol, no tiene de qué comer. Entonces, ¿cómo se va a salvar? Entonces, ¿cuál es el animal que lo va a salvar? Etcétera, etcétera. Y ahí se arma el hecho de que, ¿por qué no hacer del jaguar el punto de origen del fuego? O ¿por qué no el urubú? Pero no necesitamos necesariamente un gran pensamiento mítico con transformaciones desde atrás. Muchas gracias.